Creo que algún tiempo prediqué en este pasaje, pero el Espíritu del Señor me llevó a estos pasajes para compartirlo con usted de una manera, hermano, que creemos de que es para mucha bendición de nuestra vida. Creemos también, hermanos, de que estamos tan seguros que el tiempo está cerca. Y haga lo posible, hermano, por venir los días miércoles, porque estamos enseñando. Pero yo sé que trabaja, yo sé que viene cansado, pero haga lo posible. A veces a mí me toca que estar demasiado lejos y hablo con su hermano Fernando, le digo, no voy a poder llegar, estoy demasiado lejos, el tráfico, en lo que llego a la casa son las 7, en lo que regreso. Bueno, usted ya se imagina, ¿verdad? Pero si usted tiene el tiempo, venga, no se quede. Estuvimos hablando el miércoles anterior acerca de lo que el Señor habla a nuestra vida, y también empezamos un estudio en la vigilia acerca de que el Señor viene por su cosecha. ¿Y qué haría usted cuando Dios le pregunte, qué hiciste con lo que yo te di? Es una pregunta, hermano, que va a resonar en nuestra vida. Y muchas veces muchos de nosotros no vamos a recibir coronas de gloria por un título que tengamos o por un ministerio, sino porque ¿qué hicimos con lo que Él nos dio? Una pregunta que nos lo va a hacer, aunque usted no lo quiera creer, nos la va a hacer. Y también nos quedamos en el tiempo que viene ahora, viene la separación. Y en la separación nosotros vamos a encontrar, hermano, unos eventos tan maravillosos, pero también espeluznantemente espirituales, hablando de una manera en la cual si somos dignos de estar delante de Él, o somos indignos. Y esas son enseñanzas que nos ayudan a ponernos firmes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos seguros, y como siempre lo hemos dicho en este lugar, predicamos y enseñamos no para criticar a nadie, sino para que seamos mejores siervos e hijos de Dios, hijas de Dios. Amén. Bien, entonces quiero que habla la Escritura en 1 Corintios 15, leo del versículo 1 al 21. Aleluya. Permítame un segundo. Amén. Cuando lo tenga, me dice amén, por favor. Amén. Dice la Escritura: además, os declaro, es una declaración con firmeza, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, número 1, lo recibisteis, en el cual también perseveráis, recibirlo y perseverancia, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en qué? En vano. Jesús también lo dice de otra manera: cualquiera pues que oye estas palabras que les digo, las compararé a un hombre inteligente, ¿verdad? Prudente, que fundó su casa sobre la roca. Es exactamente de una manera casi parecida. Porque primeramente, versículo 3, lo primero que os he enseñado, dice el apóstol, lo que así mismo recibí. Escuche bien, enseñar porque lo recibió, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, según Isaías 53, ¿verdad? Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Salmo 16 dice que su santo no iba a haber corrupción. Luego dice, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya están descansando en la presencia del Señor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos,
Como dicen algunos, entre vosotros, no es afuera. ¿Se da cuenta usted? Que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. De nada sirve. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Es un juego de palabras, ¿verdad? Por eso lo voy leyendo despacio. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron creyendo, ¿verdad?, en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, por lo que dicen algunos, somos los dignos de conmiseración, de lástima, de extrema lástima de todos los hombres. Luego ahora Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Fue conmigo en la lectura, ¿verdad? Amén. En los primeros pasados Pablo está exponiendo lo que otras personas dicen, no lo que él está diciendo. ¿Se da cuenta? Él está exponiendo lo que otros dicen, no lo que le ha sido revelado a él, sino lo que otros dicen. ¿Para qué? Para luego contrarrestar esa falsedad. Fíjense. En el versículo 1, nosotros encontramos algunas características de la predicación y algunas características que las personas debemos de hacer. Número 1 es la predicación del Evangelio. Número 2, recibir el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Se da cuenta? Amén. Al judío primeramente, sí, ahí está, ahí me quedo, ¿verdad? Y luego dice, si perseveráis, por el cual así, si retenéis la palabra, o sea, lo que dice Santiago lo afirma, porque porque no es aquel oidor de la palabra, sino el que hace la palabra del Señor. Ese es el verdadero creyente, porque hay muchos oidores, ¿verdad? Luego dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Hay mucha gente que acepta al Señor en una necesidad, ¿verdad que sí? Hay mucha gente que acepta al Señor por una emoción, pero luego se aparta. Hay gente que nosotros hemos visto por testimonio que han recibido milagros de Dios y aceptan al Señor, pero luego se vuelven atrás. Ay, hermano, sí. Nosotros conocimos a un joven que el Señor lo levantó de la silla de ruedas, paralítico por completo, deforme por completo de su cintura, de su columna vertebral, de sus pies, completamente deforme. Y una oración de fe, el Señor le levantó de esa silla de ruedas, caminó y le empezó a servir al Señor. Pero cuando ya se sintió fuerte, empezó la bebedera de alcohol, la borrachera. Y entonces su postrer estado fue peor que el primero. ¿De acuerdo? Y eso lo tenemos solo con testimonio con mi esposa. Siempre decimos, él se llamaba Eusenio. Decíamos, ¿cómo es posible de que puede haber recibido una gran verdad, ahora se vuelve atrás? Como no permaneció, creyó en vano. Y hay mucha gente que dice, no, hermano, usted solamente ya es salvo. No, un momentito. Hay características que el hombre y la mujer que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, para mantenerse firmes y para deber ser salvos, tiene que ejercer.
Porque la Biblia claramente, si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Se da cuenta? Bien. Cuando nosotros hablamos acerca de la resurrección y de la crucifixión, tenemos que tener nosotros en cuenta la palabra predicada por los profetas, y desde el Génesis encontramos la profecía en cuanto a la muerte y la resurrección de Jesús. Pero últimamente, Pablo aclara y dice, dentro de ustedes, ¿se da cuenta? Dentro del mismo conglomerado de la iglesia cristiana evangélica, cualquiera que sea su ramificación, algunos han llegado a negar la muerte y la resurrección del Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros no nos informamos debidamente, nos distraemos, porque una mala información trae distracción. Y la distracción trae una especulación. Y la especulación es, ¿será cierto? ¿De verdad? Es que fulano dice, es que sutano dice. Y entonces viene, hermano, la ansiedad espiritual de pensar si estamos en lo correcto o lo incorrecto. Bien. La muerte, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesús es la base o el fundamento más sólido de nuestra fe. Si no hubiera sido así, dice el apóstol ahí, fuéramos dignos de conmiseración, de lástima. Usted mira, hermano, las noticias y ve la historia y se da cuenta que todas las tumbas y todos los cadáveres ahí los han encontrado los arqueólogos y paleontólogos. Pero por más que busquen en la tumba de Jesús, no hay nadie. Pero desde el tiempo de él hasta nuestros días, se encargaron los religiosos del tiempo de decir que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Y por esa razón no entra en la mente de las personas que haya resucitado. Pero hoy en día hay historiadores que son escatólogos, teólogos, científicos, investigadores y doctores en divinidades que se han atrevido a decir, escuche bien, se han atrevido a decir que la muerte y la resurrección de Jesús no es todo que una mitología griega, greco-romana. Y ahí está el peligro. Porque hay mucha gente que le llega a creer. Hay mucha gente que dice, ¿de verdad es cierto? Entonces se está moviendo la base sólida y fundamental de nuestra fe, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, si eso es mentira, entonces hacemos a Dios mentiroso. Porque nosotros no enseñamos de ninguna manera que Cristo por su voluntad se haya levantado. La Escritura claramente dice que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos. Fue Dios quien lo levantó. Y no solo lo levantó, sino lo sentó a su diestra para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta usted? Y lo hizo su ungido, su Cristo, su Señor de señores. Y la Biblia dice claramente que cuando Dios lo levantó, entonces le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Gloria sea el nombre de Él. Esa es nuestra fe. Si lo negamos, entonces estamos negando el poder de Dios. Entonces estamos negando de que Dios no lo haya levantado. Hacemos a Dios mentiroso. Pero como nosotros estamos seguros que Él resucitó, Dios es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, fíjense, algunos quieren distorsionar o desviar de esta base doctrinal, diciendo erróneamente, que la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo es producto de una ilusión, una leyenda o hasta una revuelta religiosa. ¿Han atrevido a decirlo? Yo he investigado y me he encontrado que esa es una de las más grandes mentiras que le han dado a la iglesia. ¿Para qué?
para que estén cautivos y controlados por la religión. ¿Se da cuenta usted? Y luego dice, es que en el concilio de allá de no sé dónde, editaron la Biblia y le quitaron esto y le quitaron lo otro y le pusieron esto y le pusieron lo otro por aspectos políticos y religiosos para el provecho de la política de esos tiempos y hasta los días de hoy, para mantener a una sociedad sumisa al mandamiento de las Escrituras. Es lo que ellos dicen, tratando de negar estos argumentos verdaderos. Pero lo que nosotros creemos es lo que la Escritura dice. Ya sea que este concilio lo haga manipulado o no lo haga manipulado, eso es cuestión de ellos. ¿Por qué? Porque si así lo hicieron, entonces la Escritura dice que todo aquel que le quita o le añade al libro de la profecía, también él le quitará su parte del libro de la vida. Pero hay que tener cuidado. Pues no, dice, es que yo, no, le estoy hablando en el español. Porque a veces me pongo a hablar en griego y no lo sé pronunciar, ¿verdad? Si apenas puedo hablar español, usted ¿se da cuenta? Entonces, nos damos cuenta, ¿por qué ellos, estas personas, fíjense cómo empieza Pablo? Pablo empieza oprimiendo, trayendo el concepto de lo que dicen ellos, no de lo que nosotros creemos. No me vaya a malinterpretar. Pero es necesario que la iglesia del Señor lo sepa. Bueno, hermano, eso ya lo sé. Pues qué bueno que lo sepa, ¿verdad? Porque ahora vamos a aprender más. Por ejemplo, ellos toman como base, los que niegan la resurrección de Jesús, y argumentan que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay una grande discrepancia en la narración de todos los hechos, desde el inicio hasta el final de Mateo, del inicio de Marcos al final, del inicio de Lucas al final y de Juan al final. Hay una grande discrepancia en la narración de los hechos, y más que todo, dicen ellos, que hay una grande discrepancia en la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Se da cuenta? Y la gente que le gustan esas cosas, de veras, y empieza a leer y de veras, pues, sí, ¿verdad? Es cierto. Lo que no se dan cuenta estas personas tan eruditas en la materia es que, perdón por la expresión, hasta un niño de primaria que estudia gramática española se da cuenta que los 4 evangelios se complementan entre sí. Le voy a poner un ejemplo. El hermano Fernando va a predicar acerca de lo que es el perdón, ¿correcto? Y él empieza enseñando lo que es el perdón. Pero el Espíritu Santo de Dios le revela al pastor que hable del mismo tema. Pero no cuando lo dijo Fernando, lo dijo el pastor. Y luego el Espíritu Santo dice, varón, Daniel, ahora vas a darlo también tú lo del perdón. Y empezamos a hablar de otro ángulo, pero no nos estamos contradiciendo. Estamos, hermano, ¿cómo le complementando la información en cuanto a lo que Dios quiere para nuestra vida. Esto es lo que pasa con los 4 evangelios. No hay necesidad, hermano, que exactamente diga Mateo, diga Marcos, diga Lucas y Juan lo mismo. Porque entonces habría otro argumento. ¿Verdad que sí? Marcos le copió a Pedro y Lucas le copió a Marcos. Y Juan, el último, le volvió a copiar a los 3 sellos. Y 3 de ellos, apóstoles del Señor, ¿verdad? Y uno de ellos es el doctor Amado, el investigador de los sucesos que habían, perdón por la expresión, sucedido en esos tiempos. Por eso dice claramente, así como te voy a escribir excelentísimo Teófilo, y voy a poner en orden los acontecimientos. No es de que estuvieran desordenados, sino que él trataba de traerle una explicación más coherente. ¿Sabe por qué?
Porque el Teófilo era un gobernador, hermano, muy recto. Y no le gustaban, hermano, que 3 hombres que no habían estudiado absolutamente nada tuviesen la revelación del Espíritu de Dios para llevar los acontecimientos y los milagros en orden. Entonces yo le digo, no, yo quiero algo verdadero. Así de que Luquitas, me haces el favor, tú eres el médico, tú eres elocuente, eres esto, eres lo otro. Ah, bueno, entonces, no era que usted que Lucas solo empezó a escribir, no. Creo yo, pienso yo que lo primero que hizo es doblar rodillas. Aquí estoy, papá. Dame la revelación y voy a investigar. Y empezó a hablar con Pedro, con Marcos, con Juan y con todos los que era posible averiguar, y él empezó a escribir. ¿Se da cuenta? ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Entonces no hay discrepancia en los 4 evangelios. También afirman, escuche bien, los enemigos de la crucifixión y la resurrección de Jesús afirman que Jesús no es el que fue crucificado. Y ahí le recomiendan a usted leer, es que si usted lee el evangelio de Judas Iscariote, se va a dar cuenta que Judas se arrepintió y tomó el lugar de Jesús. ¿Usted cree que Judas iba a engañar al sumo sacerdote? ¿O que iba a engañar a Poncio Pilatos? ¿O cree que iba a engañar a los que lo iban a azotar? Mire cómo se levanta el enemigo en contra de lo que nosotros creemos. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben perfectamente que si nos mantenemos firmes, el Señor viene por nosotros. Y vamos a desaparecer. ¿Qué? Esa es, hermano, la creencia de esta gente. ¿Y por qué traigo, hermano, esta palabra? Porque hay muchos dentro de las iglesias que se están haciendo para atrás. Sí, hermano, aunque usted no lo crea. Y por eso ya no le quieren servir al Señor. ¿Para qué es? Ellos afirman, otros afirman, que el que murió en la cruz fue Simón de Cirene. Mire lo que dice Marcos 15, 21. Ahora, yo quisiera que usted viera ahí algunas características para derrumbar estos argumentos satánicos de escatólogos, hermanos, que se han vuelto atrás, y de investigadores y teólogos. A veces me enojo contra ellos, porque ellos fueron llamados para un ministerio de salvación, no para condenación. Ellos fueron llamados para que les predicasen las verdades, y si Dios les ha dado el privilegio de estar en las mejores universidades y tener el raciocinio y el intelecto, hermano, el lingüístico para deducir el arameo antiguo, el hebreo y el griego y el latín, ¿por qué no traen la verdad? No, que no sé qué. Por eso le digo, cuando lleguen delante de la presencia del Señor, les voy a decir, ¿qué hicieron con lo que yo les di? Imagínense. Dice, Marcos 15, 21 dice, y obligaron. ¿Verdad que sí? Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía ¿de dónde? Del campo, a que le llevase a la cruz. ¿Usted cree que él iba a tomar el lugar? A él lo obligaron, cuando Jesús ya no podía con la cruz. Lo obligaron, y él venía de trabajar porque era el último día que tenía que trabajar. ¿Se da cuenta? Ya otro día ya no podía trabajar. Venía del campo, venía cansado. Y lo obligaron. Vamos, llévalo. Haber sido un hombre muy fuerte, ¿verdad? Porque los hombres que trabajan en el campo, hermano, siempre están, aunque sea comiendo frijoles con queso, pero se mantienen fuertes, ¿verdad? No como aquellos que están comiendo pollo y carne asada todo el tiempo, hermano. Pura agua tienen nada más. Pero le obligaron. No es de que haya querido tomar el lugar de Jesús. Si Jesús ya había estado en el pretorio, ya lo habían azotado, ya le habían puesto la corona de espinas, ya, hermano, estaba completamente lacerado, ya le habían arrancado su barba, ya estaba, según lo que dice la profecía, desfigurado.
¿Saben qué más argumentan? Que Jesús se huyó. Y se huyó para la India. Y de la India agarró para Etiopía. Y que Etiopía llegó hasta la China. ¿Se imaginan? ¿Cómo es posible que la profecía del profeta Isaías en el capítulo 53 dice: como cordero no abrió su boca, sino que se mantuvo callado? Entonces están negando la eficacia de la profecía. Están negando, hermano, la eficacia de la palabra del mismo Dios verdadero. Pero nosotros que creemos lo que la Escritura dice, que ninguna palabra escrita acá es traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron todas estas cosas para nuestro conocimiento. Eso lo creo yo. ¿Tú lo crees? ¿Cuántos lo creen? ¿Se da cuenta? Pero yo le traigo esta información para que no se vayan a engañar. Ay, madre, tan poquitos que somos. No importa. Jesús empezó con 2, con 3 y después, ¿verdad que sí? Y después solo se quedó con las mujeres. Con una mujer se quedó. Después le dio sed en un camino y se encontró una mujer, ¿verdad? Y solo a una le habló. Y esta se fue corriendo, mire. ¿Se da cuenta? Entonces ahí encontramos que se tumban todas las teorías en cuanto a quién tomó el lugar de Jesús. Él se fue huyendo. ¿Cómo se iba a ir huyendo? Le aseguro que usted y yo, solamente con una hemorragia que tengamos, ya no queremos salir de la casa, ¿verdad? Y él completamente lacerado. Ahora bien, para que nosotros tengamos la seguridad, y la tenemos, pero vamos a reafirmar, de que Jesús fue el que murió en la cruz. Hay un teólogo que dice: supongamos que allá en el cielo Dios no encontrara a nadie que quisiera pagar el precio del sublime sacrificio. Pero Él es el que pagó el precio por nuestra vida. Yo quiero que usted vea algunos acontecimientos en los cuales, hermano, jamás se habían visto en una crucifixión. Nunca se habían visto estos eventos. Es probable, según los historiadores, dicen que fueron miles y miles de hombres que murieron en la cruz, en las cruces del Gólgota, porque supuestamente se sublevaban contra el Imperio Romano y era el castigo más terrible para que la gente viera el significado y las consecuencias de estar en contra del emperador. Por eso era la crucifixión lo más cruel. ¿Ve? Entonces nosotros, pero nunca en la vida se había visto estos gloriosos, yo le llamo gloriosos acontecimientos, que sucedieron durante la crucifixión de Jesús, durante el momento tan propicio en el cual estuvo. Fíjense, lo primero que vamos a encontrar en Mateo capítulo 27. Mi alma te alaba, Señor. No se me vaya a dormir, hermano. Versículo 17. Fíjese que se me perdió el versículo. Verso 19, perdón. Para ir, fíjese, lo primero que vamos a encontrar es una poderosa revelación de parte de Dios, que es lo justo y que es lo injusto, que es lo verdadero y que es lo falso. Hay una revelación ahí, hermano. Gloria a Dios por las mujeres, ¿verdad? Porque Dios, hermano, le da revelación a las mujeres. Aunque tengan el corazón duro, pero Dios les revela a la mujer. Mire, verso 19 dice:
Y estando él sentado, Pilato, en el tribunal, primer acontecimiento, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Miren lo primero que encontramos: el Dios Todopoderoso dándole una revelación a una mujer para su esposo. ¿Qué encontramos aquí, hermano? Que las esposas tienen la capacidad de parte de Dios de recibir revelación para sus esposos, y les pueden hacer sentir y saber en qué estamos siendo nosotros caminando erróneamente, para que nos hagan volver de lo erróneo. Y si nosotros como esposos somos, hermanos, espiritualmente inteligentes, vamos a comprender que es Dios hablando a través de nuestra esposa para que hagamos lo correcto. ¿No se contenta por eso, hermano? No es muy serio, hermano. No, ¿cómo que me vas a mandar a mí? No, es que el Señor me dijo. Es que si no me lo revela a mí, no te lo creo. ¿De acuerdo? Cuando el machismo está, ¿verdad? Pero cuando es Dios quien revela, revela. Y lo primero que vemos es una revelación de parte de Dios a una mujer que no tenía conocimiento de estas cosas, pero que en su misericordia y en su amor Dios le revela a ella en sueños que al que iban a crucificar era el justo de los justos. Es lo primero que encontramos, una revelación de Dios. ¿Cuántas veces Dios le ha revelado a usted lo justo? Cuando se quiere actuar con injusticia. Es que dicen, hermano, que hizo, sí, pero usted, ¿cómo va a actuar usted? Ese es el punto. Luego, vamos a encontrar algunos eventos, hermano, en su muerte. Ahí manténgase abierto en Mateo 27. En el versículo 45 dice la Escritura: y desde la hora sexta, o sea, desde las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Hubo tinieblas. ¿Se da cuenta usted? ¿Cuándo ha habido tinieblas de esa magnitud? Oh, sí, cuando va a pasar, cuando el eclipse solar, y que en septiembre, y que después del eclipse, esas eran ideas de los hombres. Pero 3 horas, la luz del sol se oscureció. ¿Por qué? Porque su Creador estaba dando su vida por nosotros. Dice la Escritura que la misma creación gime a una, esperando por su redención. ¿Se da cuenta? El primer acontecimiento que nosotros miramos es que hubo tinieblas. En el versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Y qué más? Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Si estos testimonios no son verídicos, ¿quién los inventó? Nadie. Es que sucedieron, hermano. Pasó. Estos eventos nunca los habían visto en una crucifixión y ahora los están viendo. ¿Cómo es esto? Y tembló. Para los religiosos, hermano, no podía entrar nadie después del velo que cubría el lugar santísimo. Nadie podía entrar. Solamente el sumo sacerdote. Pero cuando se rasgó, todo quedó descubierto. Porque delante de Dios todo está descubierto. ¿Se da cuenta usted? Muchas veces nosotros pasamos y miramos, pero y si alguien le dice que no, Jesús no fue crucificado, ¿qué le va a contestar? No, pero mira que eso en el concilio de allá, no de dos, ¿de dónde? Ahí lo escribieron a propósito. Yo no sé. Yo solo creo lo que la Escritura dice. Y el versículo 54
53 dice, otro testimonio. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Resurrección. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Verso 54. Hay un testimonio ahí. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Un centurión, un hombre que estaba al cargo de 100 soldados. ¿Se da cuenta? O sea, en la crucifixión de Jesús, hermano, no había un solo soldado, habían 100 soldados. Por lo que dice ahí, un centurión. Un centurión no va a estar solo ahí, va a estar con sus 100 soldados porque están al mando de él. Y están viéndolo, todo lo que está sucediendo. Y este hombre testifica, es romano. Mire, el testimonio de un gentil diciendo verdaderamente este era hijo de Dios. No dice era un hijo de Dios, dice era hijo de Dios. Testimonio de un gentil, porque Jesús dice, de cierto les digo, que si los hijos de Abraham callan, aún de las piedras, Dios hará que hablen. Y una piedra hablando. Una piedra hablando. Que Él es el Hijo de Dios. Versículos 41 y 43. Al 43. Miramos uno de los testimonios más maravillosos. De manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, mire toda la clase que estaba ahí. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz, el diablo hablando a través de ellos, y creemos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Mire todos los acontecimientos que nosotros miramos ahí. Pero mire lo que dice Lucas, capítulo 23. Es donde le digo que se consolidan la idea de lo que es el mensaje. En el capítulo 23 de Lucas, versículos 41 y 43, nosotros encontramos otro testimonio. Y dice, hablando uno de los homicidas o de los ladrones que estaban ahí, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, la petición más maravillosa que está ahí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta más elocuente, con una gran verdad, una revelación, hermano, que Jesús está dando en ese momento. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El poder de la confesión, de creer en Cristo Jesús, aún en la agonía de la muerte. Por eso yo le digo, si una persona está en la agonía de la muerte, pero en ese momento alguien le predica el Evangelio y a puras penas puede decir, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, estoy seguro que todos sus pecados, aleluya, les son perdonados. Si se arrepiente en el último momento, este hombre dijo, acuérdate de mí. Él era la declaración más elocuente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se da cuenta? Ya miramos a la mujer de un poderoso Pilato. Ya miramos, hermanos, los sacerdotes haciendo la injuria. Y ya miramos a un centurión dando testimonio. Y ya miramos a un ladrón dando testimonio. Aleluya. Que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie. Aleluya. Esto tiene que continuar, diga. Porque hay una declaración poderosa, hermano. Cuando Pilato viene y escribe
este es Jesús, el Rey de los judíos. Ya, hermano, eso ya lo sé, sí. ¿Sabe cuál es el poderoso mensaje que lleva eso? Esa revelación. Va más allá de lo que escribió en latín. Va más allá de lo que nosotros sabemos. En esta hora, hermano, en esa fe que nosotros tenemos, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, gracias porque tu palabra es verdadera. Gracias, Señor, porque nosotros en este lugar no tenemos ninguna duda. Y reprendemos todo espíritu de engaño que nos quiera atormentar nuestra fe, Señor. Reprendemos todo aquello que venga a querer, por muy sabio que sea. Pero creemos con todo nuestro corazón que tú levantaste a Jesús de entre los muertos. Y ahora le cantan allá al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Y un día vamos a verte. Un día vamos a estar delante de tu presencia, oh Dios. Y vamos a contemplar la hermosura y la majestad de nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Y vamos a contemplar por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a contemplar por la fe. Vamos a contemplarte a ti también, Padre. Señor, gracias. Permite que esta palabra sea, oh Dios amado, una ancla firme en nuestro corazón. Sea una base sólida, Padre amado, para que creyendo, Padre eterno, en nuestro Señor y Salvador, que resucitó, asimismo también nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Gracias. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a orar, vamos a ser despedidos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Gracias, oh Dios amado, porque nos has permitido estar en este lugar. Nos gozamos, hemos aprendido tu palabra, Padre amado. Sabemos de que todas las cosas son posibles, Señor. Creemos, oh Dios amado, que tú vas a hacer la obra en estas peticiones que pedimos, oh Dios. Sabemos de que tú tienes poder para salvar y para sanar. Gracias, oh Dios amado, por tu grande amor y por tu misericordia, Padre. Llévanos en la paz tuya a nuestros hogares, oh Dios eterno, a nuestros jóvenes, oh Dios amado, bendícelos y guárdalos. A nuestros hermanos con sus negocios, bendícelos, oh Dios. Abre, Señor amado, esas puertas, Señor eterno, para que haya negocio para la gloria de tu nombre, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.